Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Pues hoy estamos a 15 de noviembre del 2025. Son las 7:02 de la noche. Estamos grabando el programa de esta semana. Mañana domingo, recuerden, 5 de la tarde. Todos los domingos, 5 de la tarde, programando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Estamos aquí, la plana mayor en pleno. Eh, bueno, el programa 46, semana 46. Faltan 6 semanas para que se acabe el año, compañeros. Y tenemos una dinámica, la verdad, regional, que sigue agudizándose. Las contradicciones nacionales también lo vamos a abordar hoy. Por supuesto que globales. Mañana hay unas elecciones en Chile. Yo creo que debemos empezar por allí. Luego, por supuesto, ver, bueno, la escalada de la amenaza de los Estados Unidos de invadir no solamente territorio venezolano, sino también colombiano, y vaya a saber qué otros territorios realmente pretenden en su política exterior, totalmente desfasada en tiempo y en modo, en este milenio. Y bueno, le toca a los pueblos de la América Latina la unidad monolítica para la defensa de nuestras autonomías y de la autodeterminación de nuestros pueblos. Mira, como siempre, recuerden que vamos de lo global a lo nacional y arrancamos. Jorge, ¿cómo ves esas elecciones mañana en Chile? Bueno, Bienvenido, saludos ante compañero. todo. Eh, Todo indica que para la primera vuelta es muy probable que pueda ganar la candidata Jara de la Alianza de Izquierda, seguida, de acuerdo pues a los sondeos y las expectativas del candidato Kast de la ultraderecha libertaria, ¿no? En alianza pues con sectores, toda la gama de ideas reaccionarias, conservadoras, fascistas del escenario chileno. Kast es una figura que reivindica históricamente a Pinochet, al golpe de Estado militar. Recientemente ha declarado que en los 100 primeros días de gobierno va a proceder a la expulsión, prácticamente una limpieza étnica, es lo que está, una limpieza xenófoba, es lo que está prometiendo contra todo aquel que no tenga papeles, un poco siguiendo esta ola de posiciones antimigración que vienen del norte, ¿no? O sea, en Estados Unidos está Donald Trump en el poder y este sector dicta pautas estéticas, narrativas y discursos a nivel de sus sectores atláteres y subordinados a nivel de América Latina y no solo de esta parte del mundo en el hemisferio occidental, sino inclusive también en Europa. Hay grupos de ultraderecha que ven a Trump como una gran figura, como una especie de contrarrevolución conservadora contra todos los avances de la humanidad en materia de doctrinas, ideas y proyectos de carácter social, todo lo que evoque algún nivel de institucionalidad colectiva. Jara es una candidata que proviene de las filas del PC chileno, del Partido Comunista de Chile. Desde joven fue lideresa estudiantil, fue dirigente de la Federación de Estudiantes de Chile y ha logrado apuntalar para esta primera vuelta. Para la segunda vuelta, la cuestión definitivamente se pone más difícil para la izquierda, producto de la posibilidad de que se genere un Una alianza. consenso de todas las demás candidaturas que están a la derecha del espectro de la institucionalidad política chilena. Cabe No, recordar, y el centro eso que tiene, siempre tira a la derecha, Jorge. eso tiene a veces incidencia electoral, y es que hay un importante, y digo importante porque tiene incidencia en los resultados, aunque no sea mayoritario, sector de la izquierda no institucional chilena que considera que todos estos pactos al estilo de la concertación realmente no logran
concretar las aspiraciones históricas claro. del pueblo chileno que hubo durante la lucha contra la dictadura de Pinochet y las esperanzas y expectativas que hubo tras la caída de la dictadura, que fue una caída negociada, si bien también impulsada por la movilización social y el desgaste interno e internacional del régimen fascista liderado por Pinochet. Pero bien, lo cierto es que este es el escenario que se presenta para este domingo, una división clara del espectro político, ideológico chileno, y para la segunda vuelta sí se pronostica un escenario menos fácil Claro para que la sí. izquierda, Hay un para la izquierda candidato, Jorge, chilena. hay un candidato a la presidencia que también es de izquierda. ¿Conoces el nombre de él? No recuerdo específicamente el nombre, eh, sin embargo, ya en el pasado se han dado varias candidaturas Sí, correcto. de la centroizquierda y de la izquierda. O sea, estamos hablando en Y de términos la izquierda orgánica, digamos, ¿no? de la institucionalidad política Sí. electoral chilena. Fuera de Hay Ahora, esa que ver- institucionalidad, Habría que ver hay la grupos dinámica de él también, a ver cómo queda en cuanto a porcentaje, ¿no? fuera de esa institucionalidad, hay grupos que son de la izquierda más radical. Con esto no estoy diciendo que son desenfocados necesariamente, sino de que tienen su posición política de reservas frente a lo que considera que ha sido un proceso de burocratización y moderación ahora, de la Jorge, izquierda histórica que en su momento formó parte de la Unidad Popular que impulsó a Allende a la presidencia en 1970. exactamente, Es que importante que lo tengamos es claro y que, bueno, importante. nuestro público tenga conciencia de esa situación y de las contradicciones que hay en el campo, pues de la sociedad y de la política Wow, chilena. son dos tiempos distintos, así es, el inicio de los años 70 que ahora, y además que hay un elemento que también hay que sopesar y que obviamente los chilenos van a sopesar, y el gobierno actual que parecía que generaría y resolvería muchas de las expectativas que tenían distintos sectores sociales con Gabriel Boric y parece que no ha sido así, ¿no? Entonces hay algunas, algunas consideraciones, digamos, ¿no? Que No, como bien. correcto, hay reservas válidas por Claro, parte de claro. sectores de la población y de la izquierda orgánica para tener sus dudas. Sin embargo, el tema de la disputa por las narrativas históricas, la memoria del pasado, eso juega un papel importante en la sociedad chilena y siempre estas elecciones se polarizan teniendo como origen la posición de los actores sociales y políticos frente a los sucesos de la década del 70 que siguen definitivamente marcando eh, el Eso devenir sí juega en histórico positivo, es correcto. del Siempre ha pueblo sido un chileno. factor. Alberto, y en ese sentido, ¿cómo tú ves, cómo ves las expectativas de esa elección mañana en Chile? Bueno, haciendo eco de lo que estaba diciendo Jorge, estaba revisando aquí y en efecto el señor Marco Enrique Omanini, Mm. diputado, fue diputado, pues, y es parte de ¿Es esa mapuche Ese o mismo no? plana, repetir, ¿Es ese mismo indígena, es. mapuche no? es parte de esa O plana de el, candidatos. Yo lo que pienso que, bueno, no sé, no tengo mucho conocimiento sobre cómo se maneja en Chile el tema de la primera y segunda vuelta. Obviamente se sabe que, aunque se mantenga con el mismo esquema del 51%, quizá el que gane no va a llegar al 51%, obviamente, ¿no? Eh, y pienso que sí, que en efecto va a haber una situación un poco complicada para la segunda vuelta, lo cual va a depender mucho de las estrategias de maniobra que tenga la candidata que gane, esperando pues que sea la compañera que hablaba Jorge hace un momento. Y un poco también quizás el tema del apoyo que tenga de parte, si se puede, ¿no? De parte del candidato que acabo de mencionar. No obstante, antes de iniciar el programa fuera de cámara, estábamos hablando un poco sobre este tema y hablábamos sobre la influencia de Estados Unidos en las últimas semanas, en los últimos meses, de forma muy beligerante en Sudamérica, sobre todo por el tema Venezuela,
por el tema también actualmente del conflicto con Colombia y la negativa de Colombia de darle información de inteligencia a los Estados Unidos. Entonces, esa situación de la amenaza contra Venezuela puede tener un juego en contra en las elecciones de Chile, tal como sucedió con el tema Argentina, ¿no? Un poquito como veníamos hablando, Rebeca, esto es parte quizás de un experimento social que quizás esté haciendo el imperio norteamericano y que obviamente pues se extiende hacia nuestro hermano país chileno, ¿no? Entonces las elecciones de mañana van a ser interesantes. Yo creo que hay que necesario prestarle muchísima atención, prestarle muchísima atención y ver lo que pueda pasar, no solamente en cuanto al resultado propiamente el día de mañana, sino la relación que pueda tener ese resultado y las estrategias, vuelvo y repito, de negociación que se tengan posteriormente a eso. Lo cierto es que si de perder la izquierda en Chile y ganar, ejemplo, el libertario, que no recuerdo el nombre ahora en este momento, que Jorge lo mencionó, José Antonio Caz. José Antonio Caz es un tema peligroso para la región suramericana, pues dado que ya sería otro país más Todo el cono del sur. lado, del Sería lado el cono sur libertario. exactamente, del lado Ahora, del gran plan Trump norteamericano. Amén de todo lo que ya hasta el momento en el Mercosur se ha venido hablando y que justamente pues esto deja mucha preocupación. Hace unos días atrás, no sé si yo en este programa lo dije o lo hablamos fuera de cámaras, cuando se hablaba sobre el tema de un proyecto que tiene el Mercosur en este momento de la construcción de un camino entre un puerto chileno justamente y un puerto brasileño, y viendo pues a nuestro querido presidente de la República apoyando semejante proyecto que le quitaría en cierta medida Negocio algunas al canal de entradas Panamá. al canal de Panamá. Yo decía que eso era un exabrupto y una situación bastante preocupante. Así que yo no sé, el tema chileno es un tema clave en este momento, dado todo lo que se ha venido dando en el Mercosur, dado el problema y la situación en Venezuela, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, me imagino, eh, y la presencia, obviamente, de los buques de guerra en las costas de Venezuela, pues empujan un poco a los países como Chile, como Argentina, a tomar ciertas decisiones como pues ya lo vimos en semanas anteriores en Argentina, en las elecciones que pasaron y ahora le toca obviamente a Chile el día de mañana. Así que bueno, pues esperamos que todo le salga bien a la compañera Janet y esto, que al final pues puedan hacer la maniobra para lograr la victoria en la segunda vuelta. Bueno, yo quiero agregar algo a los comentarios sobre las elecciones en Chile. sí. La cosa hay que entenderla en sus contradicciones. Yo estoy sumamente preocupado por la situación chilena. Yo no dudo que mañana va a ganar Yanir Jara. No, el tema es que ella concentra un porcentaje demasiado grande de la izquierda. No es que ha quedado una izquierda, ha quedado la izquierda fragmentaria afuera del proyecto de ella, no representa estadísticamente nada. O sea que si en una segunda vuelta toda la izquierda fuera junta, no ganaría frente al espectro de la derecha. Pero el hecho de que quien va de segundo sea un libertario, que es impresionante con el 20% de los votos, yo no creo que juegue contra Yanel Jara, sino que yo creo que dentro del espectro de centro habría más gente que se mueve hacia Jara en una segunda vuelta que hacia el experimento libertario máxime con lo que se habla en Chile de Milei, ¿no? Claro, no deja de ser bien interesante y bien significativo que un candidato libertario tenga el segundo porcentaje más alto de intención de voto en Chile. Eso es muy importante. No, pero Ahora, espérate, pero él viene de un proceso de acumulación, él no acaba de salir. De hecho, bueno, él pero eso es compitió peor todavía. en Eso es la peor elección todavía. anterior. Eso es peor Eh, todavía. voy a Eso es compartir, así. voy a Tiene compartir razón. una, voy a compartir pantalla para que vean algo que acabo de encontrar. Mira el descenso, o sea, este que está aquí es CAS, ¿no? El Él, descenso de él, él CAS. en la CAS segunda, ajá, sí, está de segundo, pero si se dan cuenta en las encuestas, en el mes de noviembre él baja, va en va en caída. caída. Sí, ella Y Porque se la gente se incluso, sostiene. preocupa. La gente está preocupando. Por eso que te digo, mira, eso abona
la hipótesis que estoy diciendo, que que el centro se va a mover hacia la izquierda, porque tipo como él en Chile, que es una sociedad tan educada, vamos, espero que me oigan los argentinos, pero hay una gran diferencia entre la educación de la población chilena a la educación de la población argentina. Interesante esa gráfica, qué bueno, Alberto, que la Bueno, traes. mira, qué bueno, Ahora, mira, cayó al dedo con lo que estoy comentando. O sea, yo creo Exacto. que habría un desplazamiento en la segunda. O sea, a ver, si hablamos de izquierda y derechas, en una segunda vuelta la izquierda perdería. pero Pero no es como cierto. pero el candidato, como el candidato de la izquierda es de extrema izquierda, entonces eso haría que el centro se desplazara hacia la izquierda, ¿no? Entonces creo que en ese sentido podemos generar un grado de optimismo, pero bueno, todos son hipótesis. No, pero esperen, más allá del optimismo hay que ver, El candidato de la derecha, quisiste decir, Toño. ajá, de la El derecha. candidato de la derecha, sí. De la derecha. Para que el Escuchen, pero candidato de la esperen. derecha es de El candidato extrema, eso provoca, según tu ecuación, que votos del centro se desplazan entonces a la izquierda, sí. Sí, Pero es que porque hacia ya es que sucedió no en la se trata elección de un candidato anterior. de la derecha que se roba el centro, se trata de un candidato de la ultraderecha. Y yo creo que A ver, escuchen, esa, escuchen. Aquí estamos viendo un escenario obvio, similar, similar, pero obviamente distinto a la elección anterior de Boric con la elección ahora de la compañera del PC. Con la elección de Boric, ¿qué sucedió? El centro definió en la segunda vuelta ablocarse a la propuesta de Boric. Y yo creo, que va a ser lo por mismo. el comportamiento que han tenido los chilenos durante estos 4 años, que sucederá algo similar. Si la compañera no sale en la primera vuelta, en la segunda vuelta se tendrá Cuenta que con eso, ablocar cuenta con eso. No hay a la ninguna razón para compañera como pensar. ya lo hicieron justamente contra este mismo candidato, porque Boric le ganó a Kass en la elección pasada. Bueno, cuenta, a ver, la gente no está contenta de Chile tampoco con con la gestión de Boric. Partamos de eso. Pero por Bueno, lo que recordemos, Méndez, que el rechazo acumulado a la administración de Boric en sus primeros momentos influyó en la votación de la población chilena en Contra la contra Constitución. del segundo documento constituyente eh, que fue tomado como una especie de plebiscito, ¿no? En contra de Correcto. Boric. Pero, sí, pero yo más creo que allá de eso, ello, miren, el comportamiento de los chilenos, de las chilenas en estos 4 años de Boric, a pesar de las contradicciones, de las disputas que hayan tenido con, al final, lo que ha sido el gobierno de Boric, ha sido un comportamiento muy coherente de la evolución política que vienen teniendo los chilenos y que por tanto dieron como resultado que llegara a la presidencia Boric. Frente a situaciones concretas en la región latinoamericana, los chilenos han tenido posturas claras de, de posesión de su defensa de su autonomía y su autonomía integral, y también de su pertenencia a la región latinoamericana. Miren que de entre los grupos, de entre los sectores de los países latinoamericanos que tuvieron una manifestación clara, abierta de defensa a los venezolanos frente a la amenaza y a la agresión de los Estados Unidos a Venezuela han sido los chilenos, tanto así que llamaron a convocatorias para eh, eh, enlistarse y qué sé yo para la defensa de Venezuela, han sido los chilenos. bueno, ese es el Entonces, otro punto que yo quería mencionar, que yo creo que algo que va a ser favorable para la candidata de izquierda es que el pueblo chileno como tal detesta los movimientos que están haciendo los Estados Unidos en la región y se sienten No, a total, muy, total. propósito, creo que es importante también señalar que mañana se van a realizar en Ecuador consultas y un referéndum Un referéndum por las sobre bases. las reformas a la Constitución. Una de esas preguntas que está impulsando el gobierno derechista pro-Trump, arrastrado a los intereses de Estados Unidos, Terrible. es si se elimina aquella
normativa constitucional que data del 2008 que impide la presencia de bases militares extranjeras en el Así, país. exactamente, así es. Eso es Entonces, mañana también. usándose la Sí. misma narrativa que en mi opinión es inducida, es muy probable que exista una especie de plan Cóndor 2.0 en la región, ahora estimulando situaciones, no lo puedo descartar, de criminalidad y caos ciudadano, sumado y aunado a los efectos de las estadísticas reales de criminalidad producto de las situaciones que genera el neoliberalismo. Eh, Está siendo utilizado como coartada para tratar de justificar la reinstalación de bases militares norteamericanas en Ese Ecuador. Es plebiscito es decir, mañana, ¿verdad? Es mañana el plebiscito. mañana, correcto. Es decir, bueno, domingo para cuando vean nuestros O oyentes sea, es hoy. y observadores este Que programa. a la hora de este programa ya teníamos los resultados, supuestamente. Así Entonces, es. aquí lo que hay que destacar es que el gran argumento que está utilizando el imperio norteamericano es la criminalidad y el narcotráfico. Ujú. Como no pudieron utilizar en su favor la matriz de crisis humanitaria venezolana y tampoco los pueblos le dieron paso a la matriz de defensa de la democracia contra la emergencia de las Ajá. propuestas de izquierda en los últimos 20 años, No le han funcionó. sacado el baúl El de la, narcotráfico. de la guerra psicológica, el argumento del narcotráfico, de la Sí. corrupción y de la criminalidad, para presentarse entonces como los defensores del orden, de la disciplina social, y que en función a eso tienen que implementar eh, acciones de agresión geocontinental como aquella que está sucediendo en el Caribe y a lo interno de los países, inclusive dentro de los propios Estados Unidos, militarizar la respuesta a la criminalidad, cuando lo que en el fondo realmente se está buscando es la instauración de dictaduras de carácter fascista, bajo el ropaje de supuestas democracias liberales, democracias de carácter representativo. En el fondo los, los instrumentos constitucionales en el continente han sido pervertidos por estos proyectos fascistas que se presentan como libertarios en unos casos, con otro nombre en otros, pero en el fondo son proyectos de carácter autoritario vinculados a la reacción contra las demandas sociales, los avances en materia de progresismo, en materia de política de izquierda y a nivel mundial amanuenses subordinados a los intereses de la OTAN y especialmente a Estados Unidos de Norteamérica, como el presidente Milei de Argentina, como el presidente Noboa, lastimosamente el presidente de Panamá, que no ha enfrentado esta, esta línea hegemónica de Estados Unidos de Norteamérica y peligrosamente con este memorándum de entendimiento coloca a nuestro país en la órbita de quienes impulsan la agresión en vez de impulsar políticas de negociación, políticas de debate, políticas de discusión, como se hizo en su momento con la política de los años 80 y el grupo Contadora, a lo cual le pasó factura definitivamente el imperio norteamericano porque ellos quieren soluciones por la ultraderecha, Sí, a sí. inclusive aquellas soluciones que dentro del propio sistema pueden impulsar otras posiciones ideológicas que no necesariamente definen una ruptura radical con el modelo capitalista, pero los Estados Unidos, con independencia de que sea izquierda o derecha, ve como un peligro todo aquello que le represente una hostilidad a sus líneas hegemónicas. Y prueba de eso es que en el pasado reciente han atacado y derrocado a gobiernos que no necesariamente están vinculados a posiciones ideológicas de izquierda como el de Saddam Hussein, pero que representan de una u otra manera un poder hostil, desafiante, un reto a sus intereses estratégicos a nivel mundial. Así que ojo, muy importante este referéndum y consulta que se está desarrollando en el Ecuador porque hace parte de todo este contexto continental de agudización de la polarización política ideológica impulsada por la agenda trumpista del movimiento
MAGA, que dentro de Estados Unidos también ha provocado efectivamente reacción. Y bueno, Yo creo que tanto en Estados Unidos como, a ver, Estados Unidos está dando pasos en la región, pero también creo que esos pasos entran en regiones pantanosas por cómo ha disminuido la correlación de fuerza, el control hegemónico de los Estados Unidos en la región, o sea, ha disminuido mucho. Por ejemplo, se espera que la última encuesta allá con respecto al referéndum de mañana y a la pregunta sobre si la gente quiere o no quiere la base militar esta extranjera, vaya. Parece que mañana tenemos la de perder porque la correlación de fuerza es 48 contra 42%. El resto son gente indecisa en favor de la gente que está de acuerdo con el tema de las bases militares. Pero también hay que revisar que ese otro 42% pesa. O sea, es verdad que Estados Unidos viene con propuestas, pero la manera como Estados Unidos despliega bases militares de hace mucho tiempo en el extranjero, Estados Unidos puede tener las 900 bases militares que tiene en el mundo, pero cuando tú vas a estudiar sus características te das cuenta que pocas bases son realmente bases significativamente numéricas, ¿no? Son bases casi siempre el tema del espionaje, la tecnología, etcétera. Pero dado el peso el porcentaje de población que se opone, hace difícil que podamos pensar que va a ser un Estados Unidos que las tropas van a estar subiendo y bajando, posesionar el territorio. Es decir, hay que guardar las proporciones a lo que era antes, ¿no? En claro, la, bueno, por eso yo siempre he dicho, Méndez, desde que se produjo el memorándum de entendimiento, que eso no se corresponde necesariamente a lo que Trump vende en el imaginario claro, del movimiento MAGA. El movimiento MAGA imagina que en Panamá las funciones de policía prácticamente las desarrolla el Comando Sur, cuando realmente no es así. Sabemos que en efecto todas estas presiones fueron traducidas en una negociación con Marco Rubio, en donde hubo concesiones y muy lamentablemente se hizo un retroceso en el discurso y en la narrativa de la identidad y la soberanía nacional, pero Donald Trump claramente habló y en algún momento lo va a volver a plantear de que hay que recuperar el control del canal de Panamá. no, eso, Entonces, toda eso esta, dalo como un hecho, dalo como un hecho. Por la manera como llegó aquí fue la más irreverente de todas. Panamá fue el primer país en la lista de los balances. así mismo es, De aquí así mismo es, esto me lo tomo sin grandes problemas. Y lo hizo. así mismo es. Y bueno, provocó una reacción, porque lo que estamos viendo ahora no es la paz en las calles de un gobierno que responda a los intereses del pueblo y la gente está satisfecha. O sea, es una paz de cementerio, una paz romana. Es una paz Claro, impuesta a partir de la violencia, donde hay Es 300 una paz con educadores. miedo, es una paz con miedo, con temor. Exactamente, Sí. exactamente. Y eso no es democrático. No, 300 para no, nada. educadores separados, la dirigencia obrera de la construcción bajo persecución, hubo amenazas de invasión territorial contra la autonomía de la Universidad de Panamá, fue suspendida la constitución política, la garantía constitucional en la provincia de Bocas del Toro, se implementó un operativo de 20 días y 20 noches de represión que dejó un saldo de desaparecidos, muertos, heridos y torturados. Hay que trabajar definitivamente esa memoria histórica. Creo que el trabajo que ha hecho una comisión de investigación y de abogadas coordinada por el abogado Guzmán de Mocona, me parece que es un trabajo muy, muy importante en esa dirección, porque eso no puede quedar en el olvido o diluido en medio de tantas coyunturas que se vienen presentando. Y precisamente yo conversaba con una persona del exterior y él me decía, no, es que Panamá marcó la agenda desde el mes de enero, o sea, el año noticioso, la crispación geopolítica desde el punto de vista mediático empezó con las amenazas de Trump en contra de Groenlandia, en Y contra de de Panamá. Colombia, en contra de Panamá específicamente, y en algún momento ese señor va a voltear la mirada hacia nuestro país y todo lo que está pasando en la Sí, región. dependiendo de lo que él desee en un momento determinado. Porque Correcto, básicamente todo lo que está, cada presión que él hace, y no solamente contra Panamá, contra cualquier región del mundo, cada presión que él hace lo hace buscando algo. O sea, de pronto él dice, bueno, quiero Groenlandia, pero hay algo más allá de simplemente pues tomar Groenlandia, ¿no? O sea, hay algo más en la agenda de él, ¿no? así bueno, yo es creo un que método de apretar duro, conseguir resultados, administra la situación, luego vuelve con una andanada más violenta de exigencias
Y esa metodología ya la aplica en otros lugares del mundo y la va a aplicar con nosotros en los años que le quedan. Él volverá Claro, claro. nuevamente, valga la redundancia, a hablar del tema de Panamá, porque él habló claro. O sea, ahí están las empresas portuarias fuera del control económico de las corporaciones norteamericanas. El canal sigue estando en manos de los panameños y de las panameñas. Y creo que la presencia militar no es exactamente lo que él quería, porque se ajusta a lo que en efecto dijo Méndez. Quisiera Donald Trump que Estados Unidos tuviera un abierto y público despliegue de poder como aquel que tiene en el Caribe. Por cierto, repudiado por todos los defensores de los derechos humanos, y frente a lo cual prácticamente se ha quedado solo Donald Trump y Estados Unidos, porque entiendo que Bueno, hasta Gran Bretaña Gran ya Bretaña, mira, Gran manifestó Bretaña le acaba contradicción. de decir no, porque además está en el centro, mira, con la excusa del narcotráfico, pero está en uno de los puntos centrales de la maniobra de la City de Londres en cuanto a esto de los sitios globales del mundo que permiten, que facilitan la circulación del capital oscuro, que es tan importante en a dónde se mantiene, para que Inglaterra se mantenga como potencia de segundo orden, pero como potencia. Explico rapidito. Si tú vas a ver cuántos paraísos fiscales hay en el lugar y lo que esos paraísos representan, vas a entender con claridad que adentro de la City de Londres no le está gustando nada el movimiento de los Estados Unidos. Y eso que ya todo el mundo sabe que el principal aliado de los Estados Unidos pues son los ingleses, ¿no? No tengo que Claro, comentar de eso, pero aún así se convierte en un problema. Se convierte en un problema y Ha yo habido pronunciamiento también de la ONU en relación a ese tema y de la Unión Europea, de organizaciones de derechos humanos, se han pronunciado en relación al tema Venezuela y pues obviamente como tú dices, pues hay muchas estructuras a nivel internacional que no le ha gustado mucho el proceder de Donald Trump bueno, en pues se está función del tema tomando el Venezuela, espacio ¿no? internacional. O sea, a ver, Claro. es que ese es un tema que no hemos desarrollado mucho, pero podemos hacer un zoom de unas pocas líneas. A ver. Los señores han entrado con poder judicial, espérate, ese juez, fiscal y verdugo en aguas internacionales. Y ellos son los que tienen flotas en todas partes del mundo y sobre todo cerca de los estrechos más importantes, tienen su principal actividad Oye, y marítima. con una cantidad importante de muertos, porque no estamos hablando de Claro, 12 muertos. Yo pues, estaba leyendo pretendo en la estos actividad días, son más policial. de 70, creo que son más de 70 muertos en relación a ataques directamente a supuestas narcolanchas bajo Exacto. la excusa del combate al narcotráfico, que todos sabemos que no hay tal cosa de combate al narcotráfico, porque para combatir el narcotráfico tú no tienes que bombardear una lancha. Comenzando por ahí, yo creo que hasta mi hija de 12 años sabe que eso está fuera de toda lógica, ¿no? Bueno, acá Eh, también, oye, qué coincidencia, aquí también discuto con mi hija ese tipo de cosas, ¿no? Estados Unidos se ha ha declarado crecido, policía de las aguas internacionales, ahora vendrán los espacios también, ¿no? Pero ha por eso te crecido el digo, consenso internacional sí, por la defensa del derecho internacional público. O sea, las claro, acciones que está cometiendo, por eso es que ningún abogado ha salido en público a defenderlas. No puede. no, no pueden claro, hacerlo. Sería una apología del delito, inclusive hasta susceptible de ser denunciado claro, es que ante deberían Claro, haber claro. demanda fuerte al respecto de eso. susceptible de ser denunciado por apología y ante los capítulos de ética de los distintos colegios nacionales de abogados y de abogadas que hay en el Miren, mundo. Eso pero puede Oye, tumbarle pero la es que las carrera. acciones de los Estados Unidos representan, ¿qué hora es? representan ¿cómo le decimos usted, los abogados? 7 y 35. Ejecuciones sumarias, Exacto. extrajudiciales. Son Y ejecuciones extrajudiciales, son vulgares asesinatos que ya claramente configuran delitos de lesa humanidad. Oye, O pues sea, sí, ¿cuáles son los delitos de lesa pues humanidad? sí. Aparte de la agresión, porque fíjate, hablamos de amenazas de invasión, pero no habrá ya invasión. O sea, Exacto. los espacios marítimos territoriales, está incluyendo invadido el zonas, territorio internacional. Las aguas claro, internacionales están invadidas. muy pocas aguas internacionales también, Toño, hay entre la costa de Colombia y Venezuela y las islas que están al frente. Entonces, muy Claro. probablemente ya esos barcos Han están transgredido invadiendo el espacio territorio, marítimo. territorio marítimo legal, jurisdiccional de varios países de la región. Y sus acciones constituyen delitos de lesa humanidad. El hecho de la invasión del espacio marítimo es agresión. Y segundo,
La lesa humanidad se configura cuando tropas convencionales de un Estado, propiamente dicho, atacan a población civil a mansalva. Eso constituye claramente una violación de la ley jurídica internacional y convierte potencialmente a Donald Trump, a los jefes del Comando Sur y a quienes actúen apretando el botón en El sujeto delincuentes punible. internacionales y criminales a Claro. nivel Mira, del Tribunal Penal esa situación Internacional. que está pasando allí es o será objeto de, eh, de precisamente un proceso ante la Corte Penal Internacional. Porque obviamente Correcto, hay un correcto. claro, no solamente clara violación a la autodeterminación de los pueblos, al tema de las libertades, sino también a específicamente homicidios en masa. Así es, Ya es un así es. homicidio, Es ya que eso es un fueron juicios homicidio en masa. sumarios. Esa gente no pasó por ningún tribunal, no pasó por, pues yo te estoy diciendo, para mí la configuración del delito está bien clara. Está bien clara. Aparte de que No faltan los actores que interpongan la denuncia. no hay Por ningún eso es tipo de que, juicio, no hay ningún claro, tipo no de hay nada. prueba, no hay demostración de que llevaban las lanchas. Es más, Mira, nada más inclusive, voy a, suponte que en algún caso fueran narcolanchas, lo cual tampoco le imagínate. da a Estados Unidos el pie legal de poder Oye, en justificar aguas esas acciones. internacionales no pueden. Imagínate que, bueno, en esas lanchas, imagínate que van algunos narcotraficantes y van gente que no está en nada, pues, igual Exacto. la masacran. Bueno, pero es que aunque sea Pero, narcotraficante, tampoco tiene derecho a ejecutarlo. por supuesto, para nada. Exactamente, Está claro, bien, Yo claro. quiero también, aclarar algo correcto, que pienso que correcto. Panamá está jugando un papel bien nefasto en esto, porque estas declaraciones que dio el ministro, el presidente, esta semana fueron terribles. Este señor cada día, vaya, de verdad que yo lo miro con Es un retroceso estupefacción total. por decir lo mismo, pero él salió con su discurso, porque el discurso de él apoya a la gestión de los Estados Unidos cuando él sale a denunciar la enorme actividad de narcotráfico en la región, porque vaya, si cogieron, vaya, ahora él ha salido con que han agarrado un cargamento, creo que sin precedentes en cuanto a su magnitud, 13 mientras Estados toneladas. Unidos, al tiempo que los Estados Unidos dice que está actuando contra el narcotráfico, pero entonces mira cómo se presta para esta es una payasada, ¿no? ¿Cómo que un Claro. narcotraficante? Ningún narcotraficante tiene droga en la cubierta, porque esa gente no son Y el niños. presidente de la sociedad que es propietaria del barco era un alto funcionario Ahora, Bueno, del gobierno local. yo creo que en algún Evidentemente, momento ya pronto manejo información de que se van a preparar ya acciones legales en contra del señor Trump ante el Tribunal Penal Internacional y ante la internacional, Corte claro, Internacional de es lo que Justicia, cabe. producto de estos bombardeos criminales. Parece que se van a incrementar las acciones terroristas Sí. del establecimiento norteamericano ahora con la llegada del portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, al Caribe y la transformación de la operación en una denominada Lanza del Sur, que según señalan los personeros del imperio, es una nueva fase más intensa, más aguda, más represora, más criminal, más sangrienta Wow. de la agresión norteamericana en el Caribe contra los pueblos de Colombia, contra los pueblos de Venezuela y contra todos los pueblos de la región. También han habido Así es. bombardeos frente a aguas de México. Así que bueno, eso tiene mira, que ser completamente eso, repudiado. esos movimientos tienen estándares tan elevados a nivel de movimiento histórico, o sea que es consignable como hecho histórico, que no tiene ningún sentido, o sea, no sea como no sea la propia desesperación de Trump, porque el tipo tiene una política que podríamos llegar llamar una política desesperada, pero que se ha atrevido a hacerla. Con eso de repatriar la industria, cuando ya el otro tiene industria que le sacaron mucha ventaja, cuando no es competitivo. Bueno, o sea, las medidas económicas se corresponden con las medidas militares, o sea, sumamente eh, imprudentes, exageradas y arriesgadas. Son temerarias, por utilizar un nombre que viene más del escenario jurídico, pero en realidad más que eso. En algún momento alguien le diría, ven acá, tú sabes que esta es una jugada de sacrificio. Así que bueno, pero como una potencia tan grande tú vas a decir que es una hueá de sacrificio? Sí es de sacrificio porque cada lugar que abres lo convierte en un centro de contradicción. Si tú pones tropas en Ecuador con un lugar donde tiene la mitad de la gente que no lo quiere,
esa gente es vulnerable. Si tú pones barcos allí, no sé qué, eres enemigo de los narcotraficantes, empiezas a generar también amigos, enemigos que tienen miles de millones de dólares y también pueden invertir en cierto tipo de armamento, ¿no? O sea, bueno, podemos pensar lo que No, sea, pero mañana en definitiva, en el caso de Ecuador van a confluir múltiples factores, evidente como todo en política, y la población ecuatoriana que en las últimas dos elecciones ha estado evidentemente polarizada, porque así dado el resultado en segunda vuelta. De hecho, con la candidata Luisa, que no recuerdo el apellido, estuvo más cerrado el resultado que ¿se acuerdan? El muchacho Araujo en la anterior. Eso quiere decir que la brecha se está cerrando, ¿eh? Por lo menos para una segunda vuelta. Yo creo que el tema de una presencia estadounidense se lo van a pensar cuando voten en esa urna mañana una cantidad importante de la población ecuatoriana, ¿eh? Está cerrado el micrófono, Sí, Jorge. creo que antes de pasar a los temas nacionales, en lo que corresponde, ahora, es importante este escenario internacional porque es el contexto en el que se están desarrollando estas situaciones a nivel local, ¿no? Regional, sí. Esta derechización Ujú. fascista del gobierno del señor Mulino se corresponde con un escenario de carácter internacional en donde para poder corresponder a Ah, las políticas que implementa la Casa Blanca se tiene que aplicar la más aguda represión dentro de las sociedades panameña y latinoamericana. Hay dos procesos de desestabilización también caminando en la región, aparte de lo que hemos mencionado, es el intento de evitar el triunfo electoral del Partido Libre en Honduras. Son elecciones sí, inminentes en este mes. Ya el Partido noviembre. Libre ha venido anunciando y denunciando, siendo oficialismo, que hay una maquinaria en el Consejo Electoral, algo así, ¿no? Consejo Electoral que probablemente pueda representar una amenaza De a la fraude. transparencia del sufragio. Y por otra parte también, y aunado a ello y a todo lo que hemos venido hablando, hay una nueva ola de protestas convocadas claramente por la derecha mexicana en contra de la presidenta Uy, Claudia sí. Sheinbaum. Uy, sí. Evidentemente todo eso está orquestado y financiado por los millones de Totalmente. dólares de la Totalmente. ultraderecha norteamericana a nivel continental. Es una ofensiva contra los gobiernos es populares una ofensiva Totalmente. continental. Continental. continental, correcto. Entonces, Ahora, en pero México han tratado de apropiarse del, del concepto de generación Z, que hemos visto que ha operado en países, sí, bueno, ciertamente dice mucho y también dice poco desde el punto de vista ideológico, o sea, ideológicamente cualquiera se puede apropiar de esa consigna para tratar de justificar y darle un cierto carácter de legitimidad generacional a esas protestas, cuando en el fondo el gobierno de Claudia Sheinbaum, siguiendo la política de López Obrador, ha impulsado reformas de carácter progresista, sí, reformas liberales, reformas de izquierda que han consolidado los programas sociales y la defensa de la soberanía de la nación mexicana contra la constante presión que ejerce Estados Unidos en contra de México. Y ojo que uf, también contra ellos está funcionando toda esta doctrina ahora de la seguridad estratégica basada en la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, la misma que usaron en los años 80 en contra de Panamá. Panamá tiene mucho que dar a la región en materia de argumentos, ¿no? En materia de explicación de nuestra historia. Me ha correspondido explicarle a varios compañeros y compañeras a nivel internacional la región, sí. lo que pasó aquí en Panamá del 87 al 89 Ujú. y cómo el discurso Y luego a del finales de los 90 narcotráfico, que volvieron, ¿no? correcto, fue utilizado para tratar de justificar la invasión a nuestro país. Así que no perdamos el foco también a Sí, todo lo sí, que hemos sí. comentado. Efectivamente, la situación está en Honduras. Las elecciones son antes El de que acabe el 30, mes, si no me equivoco. el 30, sí. Y las protestas, creo que hoy se realizó una protesta en el Zócalo y hubo conatos de violencia, trataron de ingresar al Palacio No, eso está Presidencial. orquestadísimo, Evidentemente son campañas de orquestadísimo. desestabilización y son supuestos jóvenes. El líder no es ningún joven, un cuarentón,
que está claramente vinculado al PAN, que es la vanguardia histórica de la derecha conservadora mexicana, ¿no? Claro, sí, bueno, pero Claudia sabrá hacer lo que corresponde. Mire, pero antes de pasar a lo nacional, a mí sí me gustaría agregar solo unos elementos con relación a la elección en Chile. Yo creo que está probado que varios sectores de la izquierda chilena y del progresismo chileno, y tengo que decirlo concretamente, los feminismos chilenos, también el movimiento ese que le llaman ambientalistas y otros sectores realmente han ido en la concreta, y por eso Boric pudo lograr en esa segunda vuelta la victoria contra todo pronóstico en Chile, incluso de gente de acá, de nuestro lado, porque ellos han ido en esto, y sobre todo en estos 4 últimos años, el periodo de Boric, reafirmando una posición muy clara de defensa de la autonomía, de la soberanía, eso que, como bien señalabas tú al principio del programa, Jorge, tiene una conexión de esta generación con esa vieja generación de los años 70 que quizás es mi percepción y ojalá no me equivoque, marcará mañana ese factor determinante para esa victoria de la compañera del Partido Comunista Chileno. O sea, las cosas no son porque sí, sino que son parte de un proceso. Es lo que quiero apuntar para cerrar el tema de Chile. A propósito del candidato que mencionaba Petit, ¿estás ahí, Petit? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Eh, Este, o estamos mi, o hablando mi de... Se oye bajito, Alberto. sí, Marco Enrique Juminami, él es hijo Ujú. del legendario fundador del movimiento de izquierda revolucionaria chileno, Miguel Enrique. Ajá. Ah, sí. Sí, correcto, él es hijo del fundador del MIR chileno y a la Mm. muerte de su padre, bueno, su señora madre se fue a Francia y allá, bueno, se vinculó pues con una persona de ese apellido y lógicamente eh, le dieron el apellido Al niño. Ah, ya. Ah, de su padre ahora sí me escuchan bien, jurídico, ¿verdad? Sí, te Sí, escuchamos. pero históricamente él es hijo de Miguel Enrique, el fundador del movimiento de izquierda revolucionaria. Ah, qué interesante. Creo Mira que que es no tenía esa importante, información. Oye, importante manejar ese dato. acotando al tema de Chile, Ujú. hay que tener cuidado con dos números que estoy viendo aquí. Uno, bueno, el candidato que hablaba Jorge, que es del Partido Republicano. Él es libertario, pero es del Partido Republicano. Y el otro Kaiser es del Partido Libertario. Él era republicano, se abre el republicano y funda el denominado Partido Nacional Libertario. Esos dos, tanto Cas mantiene 21%, como vimos en la gráfica en antes, viene en picada en la última encuesta que se dio esta semana, pero Kaiser sí va en ascenso y él se mantiene en 16%. Esa sumatoria de esos dos señores hay que tenerle cuidado. Mm. Ya, ahí es donde está el problema. Por eso es que quizás la teoría que tiene Antonio, y dado lo que estamos Es la hablando del primera señor vuelta, claro. Marco Enrique, exactamente, pudiera hacer la diferencia para segunda vuelta, pero hay que tener cuidado en el análisis y tener eso, y No, menciono los nombres para que quede lo que apuesta consignado. la mayoría de la gente es a que sea en la primera vuelta y no arriesgarse como con Boric a ir a una segunda vuelta, ¿no? Es un riesgo. Sí, pero yo no creo que ya llegue al 51. Por Sí, eso, por eso. pareciera difícil. Sí, Sí, no sí, creo que llegue al yo también lo 51. digo. Y en el Bueno, caso creo que de Ecuador, también quiero acotar, en el caso de Ecuador, quiero acotar, voy a enseñar aquí una encuesta, que es la última que salió, Esa es buena, de Alberto, dos gracias. encuestadoras, una que se llama Clima Social y la otra que se llama CDatos. CDatos pone a ganar el sí con un 53,4% y el no queda con un 34%. O sea, estamos hablando de que según CDatos, según la encuesta de CDatos, hay un claro triunfo del sí, pero Clima Social sí pone a ganar al no con un 43%. Si lo ven allí,
versus la diferencia de 38. Hay un abstencionismo de 20 y de 12.5. Bueno, usted ahí lo dejo para que, Igualita para que que, son saquen las su. encuestas igualitas que las de Panamá. Exactamente. Saquen la mediana ahí para ver, ¿no? El tema es que en cuanto a clima social, si se dan cuenta, hay un triunfo del no. Así que pudiéramos ver de repente sorpresas el día de mañana. Vamos a ver, ¿no? Y hay Siempre que y estar a la cuando los expectativa. Estados Unidos no meta la mano también en la urna, que ese es otro elemento más Sí, que puede sí. ser un factor en Súbela, contra. súbela un poquito la diapositiva, la imagen, Alberto, para ¿No? ver, Que no, ajá, y que para no es la ver primera vez que Estados clima y Unidos datos. Ok. influye en las elecciones. Ajá. Recordemos que lo que pasó recientemente con Milei, prácticamente Donald Trump amenazó a la Argentina con una Ahí, guerra ahí, económica Ahí. si sí, sí, Milei, sí. si Milei no ganaba las elecciones. Y recordemos cómo la invasión a Panamá en el 89 fue utilizada para para influir efectivamente en las elecciones en Nicaragua y provocar la derrota del gobierno sandinista en las elecciones del Es 90. Así que correcto, así lo que es. dice Petit es importante Es tomarlo en cuenta. Estas importante. Es que declaraciones de el Donald Trump manejo mediático es importante tienen considerarlo. una incidencia en las elecciones a nivel de América Latina. Bueno, Mm. creo que sería importante una mirada interna nacional, Rebeca. Sí, es Vamos para correcto. allá. No han pasado muchas cosas, pero sí hay que hablar del tema nacional. No, Antonio, Antonio, no tu tienes el micrófono, micrófono abierto. Toño. el micro. Yo creo que hay cosas importantes que han pasado en Panamá como indicadores. O sea, a veces no es que ocurre un hecho de impacto, pero ocurre un hecho cuantitativo que reafirma una tendencia que es la tendencia de impacto. Bueno, pues para mí el gobierno esta semana pidió nuevamente de 250 millones de euros, creo que 300 millones de dólares, con lo cual este gobierno este año, en las 4 peticiones de dinero que ha hecho a nivel internacional, ha pedido la suma de 2.000 millones de dólares. Pero Dos salieron mil, aclarando en España, Antonio, salieron aclarando en España que esos 300 millones de dólares no es para el gobierno de Panamá. claro, Salieron aclarando que los 300 millones era para la empresa AENA, para un tema de un proyecto de no sé qué, pero que realmente no tiene nada que ver con el gobierno de Panamá. Y eso es otra cosa que hay que aclarar también. bueno, pero si es de ENA, si es, bueno, es para inversión en la infraestructura hidroeléctrica. Se cumple por Infraestructura, esto la ENI, exactamente. ¿no? Exacto. Me explico. Pero bueno, de todas maneras, el país ha pedido mucha plata. El presidente presentó como buena la calificación de Moody's. Eso ya yo lo había hablado antes, porque ya esa información hace rato andaba rodando a nivel internacional. No es ninguna buena calificación, mantiene el mismo grado de calificación, con tendencia negativa. Y hasta que las calificaciones no provean, no provoquen, no ocasionen, no causen lo que el gobierno pretende, que es la disminución de la tasa de interés por la inversión en Panamá, aquí no ha pasado nada. Mi hipótesis es que a este gobierno le está pasando como al de Trump, que entra agresivamente a los espacios, pero empieza a empantanarse. E incluso el problema de la mina es un problema, porque lo que quiere el gobierno de Molino ha dicho, sí, yo voy a negociar contigo, pero no voy a negociar el contrato de ley que tú tenías antes, porque ahí eso no hay manera que yo lo pase en mi país. Además, las élites quieren hacer un convenio con la mina, ¿no? Para que entre más dinero al Estado, para cogérselo a ellos, ustedes saben cómo es eso. Pero estos tipos tienen los ojos abiertos con respecto al tema de la mina. La mina no ha vuelto a abrir el proceso de arbitraje, ¿no? Y probablemente habrá negociaciones por ahí ocultas, pero lo que está pidiendo el gobierno está muy lejos de ser lo que habían concedido los otros, ¿no? Y eso se convierte en un problema para aquel que le ofrecieron demasiado y ahora tiene que dejar una buena cantidad de expectativas de ganancias en el tablero, ¿no? Porque tiene que convencer a todos los inversionistas de que acepten mantener la inversión sin las ganancias prometidas en un país que era corrupto, que era ¿Cuál fácil de inversión, hacerlo. Antonio? ¿Cuál inversión? ¿Nacional o extranjera? La inversión extranjera, la mina, bueno, en realidad no es en Panamá. La empresa como tal, esta Minerals, ¿cómo es que? Cubo, eh, Fir Quantum. First Quantum Minerals ha puesto en el mercado 1.000 millones de bonos por valor de 1.000 millones de dólares.
Antes pensé que era solo en Panamá, lo cual me hubiera parecido increíble, ¿no? Pero no, es la inversión de ellos a nivel internacional. Mira, Nada indica, un nada paréntesis indica por el ahí, contrario que es un para paréntesis, Panamá. Y un eso lo hace paréntesis. más interesante. ¿Ah? Justamente en el marco del inicio de la instalación de la Comisión de Salario Mínimo, Ajá. Ese es el otro tema que. La Ajá, sí. APD, la APD, en esta misma semana, creo que fue el día de ayer, emite un informe económico en donde establecen y dicen que en comparación al año anterior, la inversión extranjera ha disminuido en Sí. menos, en más del 121%, a pesar de que se habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4% y se habla de otros indicadores importantes a nivel económico. Entonces, lo cierto es que ese informe, todos sabemos que es una clara justificación para impedir el claro triunfo de quizás en medio de las negociaciones del salario mínimo pues aumentar a los trabajadores el salario mínimo que como corresponde, ¿no? Y lo otro que Ese me es parece otro muy tema. contradictorio, y bueno, no soy economista, yo soy abogado, pero me gustan los números y por ahí siempre leo cosas. Y me Pero parece voy a agregar lo que estoy contradictorio, diciendo. ajá, me parece contradictorio que la PD hable de una situación difícil a nivel económico como una justificación para impedir el tema del aumento de salario. Sin embargo, los números que dice el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Economía y Finanzas, que yo lo busqué y los encontré y así están, habla de indicadores importantes que tenemos dinero Hemos supuestamente mejorado. entrando al país. El Producto Interno Débora, ahí Bruto en va a ver los cuadros. crecimiento. Estamos en más de 58.000 millones de dólares si lo hablamos en dólares o en balboas, como le quiera llamar, 58.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto. Sin embargo, la PD habla de que la realidad es otra. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la PD, al Ministerio de Economía y Finanzas o al INEC? Rebeca, ponme la pantalla para apuntar un poco lo que está diciendo Alberto. Hay una contradicción. Obviamente, yo sé, y Sí, no sé Toño, si Jorge puedes tendrá la misma proyectar, ¿eh? opinión que yo, que hay como una justificación para obviamente No. impedir que se aumente el salario Ahora, mínimo, que es lo que siempre esa buscan, ¿no? reunión de salario mínimo inició hoy y los Hoy. compañeros, el Bueno, aquí representante está. Yo no sé de si ven la pantalla, CONUSI, ¿no? Toño, paréntesis, el representante de CONUSI hoy denunció que CONATO planteó allí en esa mesa que inició hoy el que la CONATO no va a presentar una propuesta de aumento de salario mínimo porque de alguna manera se ablocan a la preocupación que tienen los sectores empresariales y por tanto CONUSI denuncia esa, esa Conato es un gremio traición. empresarial. Conato es un gremio No, empresarial. yo no creo que Allá. eso, yo no creo que eso sea, yo no creo que eso sea verdad. Eso no No, tiene sí, sí, sentido. hay un video, Toño, ya salió el video. Bueno, no, hay un video que habrá sacado, pero yo no creo que tú vas El a una mesa representante de como CONUSI lo dice representante de los trabajadores a abiertamente. decir que tú no vas vaya, pero sí que también lo estás pidiendo para ti. O sea, no le Bueno, veo sentido a eso y es una tendré que revisar locura, eso. una arbitrariedad. Mira, la persona que está ahí en esa mesa es Juan Samaniego. Y yo hablé con Juan esta semana y en ningún momento me ha mencionado nada de eso. Me lo encontré por ahí, no me ha hablado nada de eso. Perdón, Este, Antonio, eso fue hoy. bueno, por eso digo, no, es que no me parece muy lógico, para nada, ¿no? Cuando tú has Pero está visto en que las el gobierno. redes, Toño, está en las Oye, redes el video. no, digo, está en las redes lo que Conato dijo. No, no, no. Lo que dice Ariel Muñoz, que es el representante de CONUSI en esa Bueno, por mesa. eso te digo que esa es su opinión, eso es lo que él dice. O sea, no podemos decir que eso es así porque no tiene sentido. Bueno, No Conato, tiene no es sentido. Conusi, no es Conusi, no, compañera, Ariel Muñoz, Conato. el representante de la CONUSI, está denunciando a CONATO. Que la Ah, ok, CONATO no va a denunció. hacer Ya, propuesta de listo, aumento entendí. salarial, entonces con eso está diciendo que no debe haber mesa. Bueno, Eso digamos, no tiene sentido. A mí me bueno. parece que uno tiene que ser Sí, medio, tiene que analizar la cosa cuando. Explica, Antonio, explica para ver lo que ibas a decir. Bueno, aquí está. Primero quiero decir lo siguiente. Yo estoy haciendo un estudio que explica el dislocamiento terrible. Siempre ha existido la división de la riqueza en Panamá, uno de los países más desiguales, pero hay que explicar lo que está pasando. El país está creciendo. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí ustedes lo pueden ver Ingreso, con claridad. claro. Ustedes pueden ver el crecimiento del producto. Aquí hay varios indicadores, Súbelo un pero vamos a ver poquito, este. sube la imagen Cómo el ahí. Producto Interno Bruto pasó de 2021, vamos a decir cuando empieza la recuperación. En 2019, el PIB, ¿no?
en millones de balboa, a precio corriente, era de 67.396.4 millones de dólares, con lo cual prácticamente se recuperó de la caída que tuvo entre el 2019 y el 2020. 20, ajá. Después siguió creciendo en 2022 a 76.479.3 millones y ha llegado en el 2024 a 86.424 No, 524. a 524. Y si le agrega cuánto el 4% de eso, va a estar como en 88.000 millones, casi, llegando a los 90.000 millones. A los 90.000. Entonces, ¿cómo es posible que esa riqueza se genera en todos estos sectores que están acá abajo? Bueno, otros. Pero mira lo que ha pasado con las empresas. Vamos a ver este cuadro. Súbelo Este un es el poquito. cuadro. Esto que está aquí se llama, estas son las relaciones agregadas en la contabilidad nacional. Tienes que subirlo un poquito el cuadro, Toño. Y esto que está aquí, es que aquí tengo algo que me está impidiendo. Ya, ya, ya. Ahí súbelo un poquito más. Déjame quitarme de aquí. Ah, ya, qué bien. Ok, aquí hay un indicador que es la ganancia de las empresas. Este que es el excedente de explotación bruta es la ganancia de las empresas. Como Ujú. ustedes pueden ver, desde 2021 que empieza la recuperación, la ganancia de las empresas en el país fue 36.547, treinta este, y nueve, 39. 39. ajá, Sí. 39.547 millones de dólares. Y 3 años después, la ganancia de las empresas es 53.736 36. puntos. O sea, tuvo un crecimiento, vaya, 13.000 más. impresionante. 13.000 más. Sí. Ajá. Bueno, Ujú. mientras que todos los salarios, todos los empleados en Panamá pasaron solo de 19.995 millones en 2021 a 23.005.5 millones. O sea, como puede ver, creció solamente unos 4.000 millones, pero también aumentaba la cantidad de empleados, De etcétera. empleados, claro. Entonces, como usted puede ver, Distribuidos en menos. esta cifra que está aquí es más del doble de un grupo que no representa ni el 0.01% de la población del país a este grupo que representa, vaya, a más de 1,9 millones de Casi personas. 2 millones, casi 2 millones, Claro, Toño. entonces eso no puede ser. Todos estos cuadros que tengo aquí, lamentablemente no me puedo quedar. Este es cómo creció el PIB por sector, pero no lo puedo mostrar. Pero vamos a los ingresos que dice este tipo que no tenemos la gente de la P. Vamos a ver el caso del Canal de Panamá, por ejemplo. Aquí están los ingresos del Canal de Panamá. Apúrame aquí rapidito porque estamos. Todos esos son el crecimiento del PIB por sectores económicos, pero eso evidentemente. Vamos a ver aquí. El Canal de Panamá. Usted va a ver cómo creció los ingresos del Canal de Panamá y otros indicadores que voy a mostrar muy rápido aquí. Aquí está. Aquí está. Los ingresos del Canal de Panamá pasaron en 2021 de 2.982. 2.982.7 millones Ajá. a 3.376 puntos, redondeando 3 millones de dólares. Sí. Creció los ingresos por el Canal de Panamá de manera significativa. Vamos a ver si nos vemos un par de indicadores nada más para que vean. Los indicadores del sistema portuario. La actividad portuaria, el movimiento de la carga en tonelada aumentó en 2021 de 111.853.9 millones a 118.077.2 millones redondeando. Es Casi más, siete del mil más. 2023 al 2024 creció el movimiento portuario en 11.1%. Aquí tengo cualquier cantidad, el valor de las importaciones, que ahora el gobierno estaba hablando ahora de las exportaciones, pero no creció, Panamá no exporta. Bueno, también creció. Voy a ir a otro cuadro que sea más ilustrador, porque esto de importaciones y exportaciones en realidad. Las exportaciones vienen a la República de Panamá, en ocasión no son muchas. Vamos, Sube ahí un momentito para ver lo de piña, para ver la piña ahí, para ver cómo estamos en piña. piña. Bueno, la exportación, no, es que hay cosas que han. La exportación de piña Ha subió. aumentado. Ha aumentado, claro, y aquí aumenta, por Sí. favor. Mira, este de 10.000 a 19.000, este rublo, ¿cuál es? No, 13.000, Sandía, Sandía. 13.000. ¿no? ¿Me 10.000 explico? a Aquí 13.000 esto, sí ha aumentado. exactamente. Bueno, no podemos quedarnos en este cuadro, pero La la producción Sí, industrial sandía, sí. del la país, piña. a ver, las exportaciones del país cayeron porque aquí cayó el cobre, pues la mina que se fue, que exportaba, ¿no? Estamos a niveles de lo que estábamos. Pero este año dice el presidente que están creciendo las exportaciones, pero no van a pasar, porque la información que dio fue de enero a septiembre.
andaba por 794.000 millones la ¿Por qué esa exportación. caída tan abrupta? ¿Qué pasó ahí? Este es el cobre, esta era la mina, esta era la mina. Ah, la Pero no mina, pagan perdón. impuestos, esta era la Era la mina. mina, claro. Era la Ya, mina. Bien, entonces, en cuanto a los indicadores de la zona libre de Colón, este es importante. Pasó de 18.604 millones a 24.911 millones. Ahora, este número aquí, tú me vas a decir, pero cayó en casi 24. seis, casi 6.000. Cayó en 24.7 millones en 2023, de 2023 para acá, o sea, como que no ha ido mal, no. Es porque ese fue un año súper extraordinario en que Panamá estuvo importando insumos y materiales para la industria farmacéutica que se está construyendo adentro. Después de la lucha del 2022, hubo una legislación que ocasionó la decisión de un sector de la élite con el gobierno en hacer medicamentos aquí, evaluar medicamentos aquí. Es un proyecto que está allá en la ciudad del saber, en una vaina pública privada, y se trajeron cualquier cantidad de insumos, pero además han parado, adivinen, en una ley que no le cobra impuestos. Y aquí quiero decir que la ley, que todo lo que Panamá ha venido haciendo, y aquí van a ver los ingresos del gobierno central, quiero ya estar allá, ¿no? La venta de automóviles, miren cómo aumentó, ¿eh? Sí. La Sobre todo venta de chinos. automóviles pasó de 38.141 a 54.384. Es una economía que va creciendo. En la construcción, bueno, aquí cayó un poco, pero en términos generales ha mantenido su ritmo el 2021 de Claro, claro. 722, de 722, 608 millones a 995.9 millones, vaya, 996 redondeando, construcción. Y aquí vamos viendo los indicadores relacionados con la construcción. Papá, esto ya vimos algo de eso. Los activos del sistema bancario pasaron en 2021 Va muy bien, va muy bien. de 117.000, claro, porque están huyendo capitales del mundo para Panamá por la guerra y aguasones. Pasaron de 117.519.4 a 140.000. O sea, y yo les voy mostrando, pero ahora vean cuánto cobra el gobierno. No voy a ver este cuadro. Vean cuánto, sin embargo, cobra el gobierno. No, pero el argumento tanto de la Cámara de Comercio como del CONATO tienen que ver estos cuadros. Ellos lo tienen si ellos lo producen. Pero acá en la Universidad de Panamá también lo tenemos, el Instituto de Estudios Hay Nacionales, que por supuesto. ver si lo tienen, Antonio, no sé. A Bueno, veces aquí yo tengo está la claras oferta y dudas de que generación la de gente maneja electricidad. información. Miren, Sí, no, no saben. la electricidad que nos mueve, la electricidad es un indicador de crecimiento económico. Aquí está también. Pasa de once mil Sí, ha trescientos ochenta aumentado, claro que millones, sí. aumentó también mil A millones. casi 13.000 millones, sí. Claro, entonces ha venido con un crecimiento sostenido. Bueno, aquí cayó porque era. Ah, claro, ¿cómo no va a haber crecimiento con la cantidad de facturas que nos ponen ahora? Claro, 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 es lo que te quiero decir, que todo, Ahí la sí hay cosa incremento, dislocada. Allá todo obviamente. fluye, todo fluye. Ahí sí fluye. Bueno, y es que, miren, buscando cuadros que sean esenciales. Visitantes, miren cómo ha aumentado la En- gente, La entrada de y los turistas. gastos de miles de millones del turismo. Sí, Pasó de 2.308.2 millones, ya se ha recuperado, claro que sí. se ha duplicado a 5.000. ¿Cuánto vamos aquí? Disculpen que me veo muy mal aquí. No, está bien, está bien. Vamos, 5.000, casi 6.000 millones, o sea, triplica, ha crecido como el 170% los ingresos del turismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando tú vas a ver lo que el gobierno le cobra a ellos, ingresos corrientes del Ah, gobierno bueno, ya central, es otro asunto. te das cuenta que el gobierno de 2021 Qué tenía barbaridad. 7.508, ha crecido, pero un poquitín, ¿eh? ¿Cómo tiene todo ese crecimiento y el gobierno no tiene ingresos? El problema es que ellos no le cobran. Y Por los además de eso, incentivos, Toño, los incentivos. no, claro. Entonces, ellos están creando una economía que funciona para arriba, que es la que justifica ese 4.4, mientras nosotros ahora vamos a poder esperar este año un desempleo de más del 10%, cuando el 50% de la No, población anda por el 12%, está en Toño. la informalidad. Cuidado Entonces, más. ¿de qué manera las áreas que impulsan la economía la están impulsando realmente? Y ahora que vamos a discutir salario, tras que ya Molino nos tiró 60.000 ex empleados públicos, bueno, ahora está recontratando la gente de él porque se están dando cuenta que el empleo público dinamiza la economía. O sea, y esto es parte de lo que quería decir. Algunas políticas de Murino, como las de Trump, están retrocediendo. Por ejemplo, él está renombrando nuevamente en el sector público, porque había votado ya decenas de miles. Gente, nos estamos pasando del programa, esto lo podemos seguir hablando en la próxima semana, pero no me puedo ir, no nos Está podemos ir, interesante el gente. tema.
Antes, no nos podemos ir sin indicar que es preocupante el nivel de violencia que se está experimentando en las calles de Panamá, los asesinatos entre, entre ciudadanos, aunque digan lo que digan, a Eh, plena luz del día, en Angélica, ¿a ti te sitios preocupa la violencia? públicos. ¿A ti te preocupa la violencia? ¿Qué está pasando? A mí y a todo mundo le preocupa. A Molino no le preocupa. No, a él no le preocupa, dice que Él no. dijo que el que busca encuentra. Así dijo. Pero lo Sí. cierto es que no solamente hay una violencia contra la mujer, una violencia doméstica, una violencia también de género que está aumentando y que simplemente no podemos llegar al nivel de tolerancia de cosas como esa. Pero también hay otros tipos de violencia. Hoy asesinaron a una persona así a plena luz del día como una especie de centro comercial, no sé cómo, más o menos un centro comercial en el interior del país. Y entonces nos preguntamos, vaya, pareciese como todo en estos tiempos, que sí se puede estar orquestando una oleada de violencia para justificar la necesidad de cosas. Ojo con lo que estoy diciendo. Un poco es el tema con Ecuador, antes de que Bueno, empezaran. la población se pregunta, se pregunta, tanto policía que se vio para reprimir a los educadores, ¿Y ahora dónde están? ¿y a dónde están? O sea, no practican los patrullajes comunitarios como se Así hacían es, acá en los 80, los 70, la Guardia Nacional. Tú veías a la dupleta de dos policías caminando así y es. recorriendo los Y barrios. ahora no Entonces, los ¿dónde está ves. ese pie de fuerza militar? Ahora Y no con los esto no ves. Y la estamos pregunta que pidiendo la tenemos que hacernos es militarización. ¿por qué no los vemos? Bueno, con esto no estamos pidiendo la militarización de las calles, sino que estamos abonando a lo que tú planteas, es decir, se está utilizando la Claro, criminalidad, la se induce la criminalidad para criminalidad justificar. desde las políticas de Estado, se induce, es decir, el fomento de la lumpenización, la desarticulación de las asociaciones estudiantiles en los colegios de secundaria, la persecución a las ideas del cambio social, eh, Oye, a las el, organizaciones ambientalistas, a el los descuido, docentes. el descuido hacia lo que es la calidad de vida de la población por parte del accionar de las élites y del gobierno, en particular el desdén con el que se tratan los temas vinculados a la necesidad de superar la pobreza, desarrollar políticas sociales como reflejo de la Sí, porque estrategia de quieren meterle carácter, miedo a la gente, miedo, como, terror. como reflejo de la racionalidad neoliberal. Es lo que estamos efectivamente viendo y se traduce entonces en las estadísticas de criminalidad que hay en las calles, ¿no? La pérdida de educación, la falta de inversión en educación, no hay una política de fomento del deporte, de la cultura nacional, de la identidad, de la soberanía nacional. Eso se traduce. Sí. Lógicamente, tenemos que hablar también en aspectos técnicos, pero a grandes rasgos, a grandes rasgos lo que estamos viendo es el reflejo del neoliberalismo y cómo pauperiza las políticas sociales orientadas a incentivar la educación, la cultura y el pensamiento crítico. Y eso se refleja en consecuencia en las estadísticas de crimen que estamos viendo últimamente que impactan definitivamente a la sociedad panameña. Y bueno, todo lo que ha dicho Méndez me parece muy importante y en qué Total. medida se relaciona o se vincula con esto. Bueno, hay tanta plata para las élites, pero no hay recursos que se canalicen a favor de la población panameña. Y ahí está trabada la discusión sobre el salario mínimo. Honestamente, Así es. una Así posición es. miserable por parte de la patronal. Primero, hay que señalar que el salario mínimo en Panamá fue el producto de una lucha histórica en la década de los años 50. Bien, eso es importante, ¿no? Uno de los más fundamentales legados de la marcha del hambre que partió de la ciudad de Colón fue la lucha por el salario mínimo. Así que esa es una conquista histórica de los trabajadores, de los sectores populares en este país. No es regalado por la élite dominante, pero si pueden destruirlo, lo van a destruir Así es. eh, para poder explotar y oprimir mejor los trabajadores, ¿no? A los más pobres. Así que Bueno, definitivamente eso hace parte
de esta situación de un modelo no liberal sustentado por una élite subordinada a Estados Unidos y que pretende imponer un concepto de sociedad precisamente emulando las políticas de Donald Trump de retroceso en materia de inversión social, en educación, en cultura, en salud, etcétera. Y para eso tiene que reprimir y masacrar a la población, como lo hicieron este año con la ley 462. Sí, sí, sí. Terrible, terrible. Miren, gente, podríamos seguir platicando, pero se nos fue el tiempo. Nada, mañana, por supuesto, la expectativa de los resultados en ese referéndum en Ecuador, importantísimo para la región, que está en una situación de agresión de los Estados Unidos a nuestros territorios. Nuestra solidaridad, por supuesto, con Venezuela, con Colombia, con la compañera Claudia Sheinbaum en México, Sheinbaum, que es evidente que está orquestado todo ese asunto con esas juventudes allá en México, Y el Partido y Libre en Honduras. el Partido Libre de Honduras también. Y por supuesto, bueno, lo que pase en Chile será importante para el trabajo de unidad latinoamericana que nos urge y que, bueno, veremos qué pasa mañana y el próximo fin de semana estaremos hablando de los resultados que se obtendrán mañana. Acuérdense que este programa va mañana en su horario regular, 5 de la tarde, domingo, pregonando ideas por la cultura del pueblo, no, perdón, creando poder popular, gente. Y saludos desde ustedes mismos, porque siempre saludo yo por sus organizaciones. Díganlo, vamos a cambiar la temática. Alberto. Saludos, Todos los Jorge compañeros y González, compañeras. Movimiento Patria. Alberto Petit de la Asociación Único Panamá. Antonio Méndez por el Movimiento Revolucionario 9 de enero. Rebeca Yanis Orobio por la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados a la Universidad de Panamá. Nos vemos la próxima semana. Hasta Buenas noches. pronto. Chao, chao. Saludos, camarada.